es miércoles. Miércoles hay bloque de libros en Soplar y Hacer Botellas y bueno, vamos a hablar con una autora con la que teníamos muchísimas ganas de conversar sobre su último libro llamado Rebelión en la Corte, Los Supremos en la Era Macri. Bueno, ella ya había escrito un libro llamado Los Supremos y esta vez se enfocó en estos últimos años y cómo fue funcionando el órgano máximo de justicia bajo este gobierno, ¿no? Irina Hauser es periodista, colega de radio también, escribe en Página 12, habla en Radio con Voz, la vemos en C5N y la tenemos en línea con nosotros ahora mismo. Irina, Valentín Maraga te saluda desde Radio UNLAR. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches. Buenas noches a vos, gracias por atendernos. Irina, primero que nada, por ahí entremos en contexto, ¿sí? Después vamos dialogando un Sí. poquito sobre la temática que es muy interesante. ¿Nos contás un poco la cocina de este libro? Vos laburás desde hace mucho tiempo escribiendo Judiciales en Página, conocés bien la cuestión interna de roces, enfrentamientos, bueno, la profundidad, por ahí más picante si se quiere dentro de la justicia. Pero ¿en qué momento dijiste esto da para un libro, esto está bueno para que se solidifique en un libro? ¿Y con qué se van a encontrar los y las lectores y lectoras cuando se topen con este material? Mira, el año pasado empecé a pensar en todo lo que venía ocurriendo dentro de la Corte desde que había asumido Mauricio Macri, que además al comienzo del gobierno lo primero que hizo fue intentar meter 2 jueces de la Corte por la ventana, ¿no? Que Sí. fueron Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, nombrados por decreto. Después tuvieron que pasar por el Senado porque la propia Corte no les quería tomar juramento y porque la verdad que se había armado un escándalo institucional importante. Y bueno, y empecé a tomar un poco de noción de que habían pasado cosas muy relevantes, que a veces cuando pasan en el día a día uno no las ve como un proceso, ¿no? Claro. Sobre todo los periodistas que andamos atrás de la noticia, viste, contás la noticia y después te olvidás. Sí. Pero hay un proceso ahí, ¿no? Y yo como ya había escrito además Los Supremos y tenía un poco en la cabeza toda esta arquitectura de la Corte, de cómo funciona, y lo que veía era un cambio muy drástico de una Corte a otra, ¿no? De la Corte de la época de Néstor Kirchner a la Corte que se conformó a partir del 2016. También me advertí que tenía por ahí muchos chismes de la cocina de los fallos o de peleas internas, que a veces uno en la cotidianidad del trabajo no los termina volcando, ya sea porque no, ya sea por falta de espacio o por falta de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Que es algo muy propio de nuestra tarea. Y ahí empecé a pensar que había para un nuevo libro. Además se habían dado situaciones muy cinematográficas en la Corte, como por ejemplo en esta Corte, ¿no? Sí. Una de esas fue el año pasado, y creo que ahí fue donde me terminé de convencer de que había para escribir un libro. Una fue, o sea, esta que me dio el puntapié fue el golpe contra Lorenzetti, que fue un momento realmente, fue un tepladera dentro de la Corte, porque Lorenzetti llevaba 11 años en la presidencia del tribunal y había incluso construido todo un liderazgo muy particular, que yo lo trabajé más en el primer libro, en Los Supremos, porque él fue uno de los jueces que nombró Néstor Kirchner. Y de pronto el hombre se ve en una situación en la que le hacen un golpe que no esperaba para nada. Claro. Y la escena es una tragedia, porque él va al plenario de la Corte pensando que iba a promover la renovación de autoridades y que lo iban a volver a votar quizá en los próximos acuerdos. Y se encuentra con que la mayoría de sus colegas ya tenían una decisión tomada. Y que una de las personas que participaba de esa decisión era su propia vicepresidenta, ¿no? Entonces se genera toda una escena donde él termina tratándolos de traidores, sobre todo a ella. Elena Hayton, que sigue siendo Elena vicepresidenta. Hayton de Nolasco. Claro, que sigue siendo vicepresidenta. Claro que ella quedó Claro. como vicepresidenta, eso es notable, ¿no? Sí. Bueno, y esto fue un poco una excusa para pensar más seriamente que había un libro, pero también el ponerme a reflexionar acerca de qué había hecho esta Corte a nivel de la jurisprudencia y qué había hecho en otros órdenes, ¿no?
creo que hay dos cosas muy características en torno a los fallos, es que es una corte que, a diferencia de la anterior, hizo este típico movimiento de adaptación a un nuevo gobierno. No lo hizo en todos los temas, lo hizo paulatinamente, pero hubo sobre todo dos terrenos donde empezó a acercarse, ¿no? Claro. a Macri, que fue el tema de derechos humanos, con el intento de aplicar el 2x1 a los represores, este beneficio para poder salir de manera anticipada de la cárcel. Le salió mal, ya lo sabemos. Particularmente hoy ya se confirma que se ratifica, ¿no?, el fallo de diciembre de 2018. No es Sí, aplicable para genocidas, a pesar de todas las insistencias, particularmente, como contaba ahí en El cohete a la luna Luciana Bertoya, sí, pese a las insistencias de Checolás, ¿no?, que sí, a sí, los sí. elogios a Rosencrantz, pero las insistencias en que son traidores de la patria porque no le conceden la domiciliaria y demás. No, eso es increíble. Lo que sucede es que si te pones a mirar, ayer salieron 10 sentencias sobre 2x1, Sí, que son rechazos. Eh, y es muy curioso, ¿no? Porque la Corte ya empezó a dar vuelta al 2x1 hace un tiempo largo, que fue a fin del año pasado. sí. Y sin embargo, ¿qué representaría, no, esta decisión ahora de sacar los paquetes de 2x1 de planteos que están hace un tiempo? Y a mi modo de ver, es ahora de nuevo se empiezan a acomodar, ¿no? Sí. Y a dar señales de que bueno, de que sí, de que está firme esta jurisprudencia, que finalmente rechaza el 2x1 en contra de lo que ellos mismos habían hecho. Y lo mismo está pasando con los temas laborales. Es muy, muy llamativo. Con los temas laborales, reclamos de trabajadores, los primeros 2 años de esta Corte dieron vuelta a toda la jurisprudencia en materia laboral, sacaron fallos antiderechos para tirar al techo, y incluso los jueces que habían votado otra cosa los 2 años anteriores, los más años anteriores, y ahora están otra vez revirtiendo. Es muy impactante eso, porque esto que ahora se simplifica en la palabra panquequeo, y algo de eso Sí, hay, ¿no? sí. Después la Corte es muy cuidadosa, es como, son un poco más sutiles que quizá lo que vemos como en el escenario de Comodoro Pi, pero esto es notable, porque además son los dos ejes donde yo advertí que se habían acercado al gobierno de Macri y ahora se vuelven a alejar. Es, para mí es muy, muy llamativo. Y después lo otro que a mí me parecía que había que prestarle atención de esta Corte, que me parece que había un papel había y quizás siga habiendo un papel de esta Corte que había sido subestimado en cuanto a qué función había cumplido en toda esta ofensiva más de carácter político que se había dado desde los tribunales federales, ¿no? O Sí. sea, que la vimos plasmada en los tribunales federales, donde metieron mucha gente presa, muchos exfuncionarios. Por ahí eso que es sustancial de temas que por ahí no son tan visibles, como comentabas, de los trabajadores y demás, y por ahí esa idea que anda en el aire de que lo que pasa en tribunales, no sé, por ejemplo, Comodoro Pi, que es como lo más visible ahora, en realidad sí tiene epicentro en la Corte Suprema, no son como Bueno, cosas pero es aisladas. algo que no se ve porque Claro, además los Supremos y la Suprema saben cómo disimularlo, claro. pero el papel de la Corte en toda esa historia fue fundamental, y hay, bueno, hay sobre todo 2 capítulos del libro que están dedicados a desarmar eso, y el origen de toda esa ofensiva, donde también se está dando marcha atrás la Corte. Eh, en este momento, ¿no? Que están cambiando los vientos. Pero la verdad es que yo no me olvido que Ricardo Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte, lo invitó al ahora ministro de Bolsonaro, a Sergio Moro, cuando era juez, lo trajo lo trajo a un salón de la Corte a dar una conferencia para todos los jueces federales, y lo presentó prácticamente como el gran modelo de juez, ¿no? Y bueno, resulta que es el juez que metió preso nulas y pruebas. Son personas Eh, polémicas los jueces, ¿no? En todo sentido. Los sí. supremos, estos que le llamás, que después ya se convertirán en un lunfardo argento después eso, porque ya lo empezamos a replicar un montón y ya no van a ser los jueces, sino van a ser los supremos. Me encanta Te digo que ese simbolismo. cuando yo empecé a usar ese término, a mí mis colegas me cargaban
me cuestionaban un poco, porque esto fue a fines de los 90 y en general como que les tienen un temor reverencial a los jueces. ¿Cómo les vas a decir los supremos? Me pone muy contenta que hoy se generalice el uso de este apodo de los supremos, porque bueno, también significa que en algo hemos progresado, ¿no? También desde los medios de comunicación. Por ahí también, Irina, tiene que ver con la importancia de que pueda haber un libro que cuente este tipo de cosas. Leía lo que hace un ratito tuiteaste, que Gustavo Arballo había escrito también sobre tu libro, sobre que nos permite tener un vistazo panorámico a un periodo puntual y sobre todo a estos jueces que por ahí nosotros los pensamos, como vos decís, supremos, ¿no? Estas personas de traje, Pero son limpitas, humanos, y son son humanos, personas. claro, son humanos que deben tener angustias y deben tener un montón de contradicciones en sí mismos también. Sí, muchas miserias también, que es un poco lo que el libro también muestra. A mí la reseña que hizo Gustavo Arballo, la verdad es que Arballo es un constitucionalista muy prestigioso para mí, yo lo respeto mucho, y que bueno, que una persona de esa talla haga un análisis de mi libro y lo haga con elogios, me da mucha alegría. Y bueno, y un poco de orgullo también, ¿no? Porque además me alegra que se entienda como un libro que intenta ser accesible, porque de hecho está prácticamente escrito como un thriller y que a la vez genere el respeto en la comunidad judicial, ¿no? Claro. Porque el contenido está bien transmitido, ¿no? Entonces me alegro de que se valore y que se entienda que yo buscaba ese equilibrio, que no es casual, que desde el punto de vista narrativo y de la investigación yo apuntaba a eso. No quería escribir ni un libro jurídico, ni tampoco quería escribir un libro de ultra investigación que fuera ilegible. Yo quería Claro. escribir algo accesible con toda la densidad informativa que hacía falta, ¿no? Además, digo, el contenido, con lo polémico que son los jueces, con el imaginario colectivo sobre los jueces, sobre estos supremos y demás, y todas las cosas que pasan ahí adentro, y todo este bolonqui que pasó en estos años con Mauricio Macri, y primero que nada Sí, intentando meter a estos jueces por la ventana, primero no se le da, después por el Senado se le da, y tienen una votación que después fue increíble. sí. Hay como un contenido que te ayuda a escribir un libro así, obviamente teniendo esa capacidad como lo hiciste vos, y también te da para hacer un audiovisual, una serie, un House of Cards de jueces, Ay, ¿no? me encantaría, si alguien está escuchando, Estaría buenísimo. creo que sería Ah, bárbaro. sí, estaría muy, muy, pero muy bueno. Irina, quería preguntarte esto. Bueno, Sí, inicia todo este relato sobre lo que sucede en la Corte Suprema en la era Macri, con Mauricio Macri apenas asume, hace como cosas que por ahí nos esperábamos nosotros y fueron golpes bajos, bastante bajos. Deroga la ley de medios y se mete sí, 2 jueces por decreto, hace sí. como que empieza tropezando así para nosotros y para otros que me imagino que lo habrán aplaudido. Pero Ujú. mete estos 2 jueces y medio que le salió la jugada a Macri. Al fin y al cabo, estamos por terminar un periodo de gobierno de Mauricio Macri. Todo indica, según las encuestas, se indica que no sería reelecto. Y se viene otro periodo, que ya vamos a hablar de eso. Pero digo, son 3 años y medio, casi 4, un Sí. periodo entero. ¿Fue una Corte Suprema macrista? ¿O le No, salió el tiro por la culata a Mauricio Macri? ni una cosa ni la otra, Ujú. porque bueno, hoy preside la Corte un juez que le responde 100%, pero a la vez de Rosati esperaban una lealtad que no ofreció. Sí la obtuvieron bastante Elena Hayton de Nolasco, quien negoció su permanencia, pero uno Ajá. no puede decir que sea una corte macrista. Creo que porque son bastante vivos y saben bastante de política Sí. y, y logran un equilibrio donde o sea, ellos han sacado fallos contrarios, han sacado fallos favorables, han hecho un poco una de cal y una de arena, ¿no? Pero en ningún momento ni pusieron en riesgo la gobernabilidad, o sea, no hicieron nada que le pudiera causar una catástrofe al gobierno, ni económica, ni nada. Y tenían algunos casos, y lo siguen teniendo, sobre todo casos, por ejemplo, de reclamos de jubilados, que podrían traerle un dolor de cabeza más grande que el que trajeron los fallos que ya dictaron, ¿no? Que fueron fallos importantes, pero que tampoco generaron una crisis financiera, ¿no? Claro. Eh, entonces, te diría que es ni una cosa ni la otra. La Corte juega para sí misma y juega con un timing político
notable, notable, porque Ah, además juegan a lo que juegan todos los jueces, que es la autopreservación, claro, a pesar de que básicamente. Rosencrantz sale generalmente a querer por ahí desenganchar a la Corte Suprema o a la justicia de la política, siendo Sí, que tiene compañeros sí, que fueron políticos, ¿no? pero no puede porque además hay un grupo que se las ingenió para generar este sistema por el cual Rosenkrantz está atado de pies y manos y no puede tomar grandes decisiones, no es una figura muy representativa de la Corte por más que tenga el cargo de presidente. Ajá, no la maneja. Después que lo voltearon a Lorenzetti, sacaron una acordada un par de semanas después donde decían que hacen falta 3 votos para tomar decisiones, por ejemplo, sobre dinero, presupuesto, designaciones, reglamento. Son cosas muy que por ahí suenan burocráticas, pero son muy importantes en el funcionamiento de la Corte y que hacen a la impronta institucional que tiene. Ujú, Eh, entonces, ¿y qué genera esto? Porque además uno dice, y no está mal, al fin y al cabo es un tribunal colegiado. No claro. está mal que tomen esas decisiones entre todos. Bueno, ¿esto qué hizo? Esto le licuó el poder a Rosenkrantz y mantiene y genera la obligación como permanente de que estén generando consensos. Mm, Hay un grupo más afín y donde cada uno tiene sus intereses particulares. Lorenzetti quiere volver a ser presidente, Rosati lo miró con ganas también el cargo en algún momento, pero no se va a comer el garrón de asumir en un momento como el actual, que para ellos es de transición. Maqueda trata de escaparle un poco, de sacarle el cuerpo, pero trabaja junto con ellos dos. Por eso les dicen un poco peyorativamente la mayoría peronista, ajá, que por ahí por sus simpatías políticas, sobre todo de Rosati y de Maqueda, ¿no? En el claro. caso de Lorenzetti es un poco más difusa. Eh, pero bueno, la mayoría peronista funciona a veces, no funciona siempre. Y justamente Gustavo Arballo, que hizo una estadística sobre las sentencias de la Corte, dice que en los fallos la mayoría peronista no se ve, Ajá. no se advierte estadísticamente, no es que hay fallos de mayoría peronista pura, ¿no? Puede ser que hayan traccionado sentencias, eh, pero no es que se ve. Eh, es interesante el proceso actual de la Corte. Y estos días pasaron, se movió bastante con temas un poco laterales, pero ya te digo que cuando los empezás a ver en la globalidad decís, se están adaptando a un nuevo clima. Sí, ¿qué pensás que puede pasar con la Corte en un nuevo escenario político? Nada muy impactante de entrada. Ajá. El caso que creo que sí van a resolver, que están intentando resolver, son los reclamos de 18 provincias por los decretos estos que fueron sacando con medidas económicas, ¿no? Sí, Eh, el del IVA a los alimentos, sí, el sí. de las naftas, el de congelamiento del precio de los combustibles Ujú. y el del mínimo no imponible. Viste que hay 18 provincias que presentaron amparos contra esos decretos. Es todo un tema. Y creo que eso van a intentar sacarlo antes del 27 de octubre. Están en eso, por lo menos, en Es- estos días. Eh, y en cuanto pero no al... me imagino estructuralmente un Ajá. cambio. No. Eso te iba a La verdad que preguntar. no. Estructuralmente, Rosencrantz seguirá ahí, habrá... O puede haber un nuevo golpe, o qué puede pasar en la Corte, En lo ¿cómo lo ves? inmediato no creo que pase nada, Ujú, porque me parece que la Corte no quiere armar escándalo. Y bien. me parece que Alberto Fernández quiera promover nada muy precipitado tampoco. Yo tuve oportunidad de preguntarle hace poco, pregunté ahí en la tele, y me parece que el tema que está pensando es el del Consejo de la Magistratura. Irina, te estoy perdiendo un poquito, no sé si te estás moviendo, No, pero... estoy sentada en el mismo lugar. Ah, te empecé a perder un poquito. ¿Vos creés que Alberto A ver. Fernández, me dijiste, y lo perdí el audio? No, que yo tuve oportunidad de preguntarle hace poco Ajá. qué reformas judiciales tiene en mente. Y en realidad lo que planteó es que estaba, o sea, que está pensando, parecía que lo que está pensando si va a empezar por algún lado es por el Consejo de la Magistratura. Ah, bien, bien. Eh, Pero esa fue la respuesta que dio, por lo menos por ahora, ¿no? Sí, 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 y nos esperan unos años bastante complicados, un tiempo bastante complicado porque hay que hacer como muchas reformas, muchas cosas en el país y sobre todas las cosas acá
en la justicia. Es muy interesante que lo hayas podido plasmar en un libro. Nos quedan, bueno, no nos queda nada, ya estamos sobre la hora. Te quiero agradecer enormemente, Irina, por comunicarte con nosotros, por atendernos tan tarde. Este libro es de Irina Hauser, se llama Rebelión en la Corte, Los Supremos en la Era Macri. Recomendación, obviamente, siempre traten de leer antes Los Supremos, es un librazo. Y ya esto no lo pude leer todavía, tengo muchas, pero muchas ganas. Es muy interesante todo lo que sucede en esta corte y sobre todas las cosas lo que hizo este gobierno. También con la temática de la justicia, ¿no? ¿Crees que en algún momento se pueda devolver la credibilidad digamos, a la sociedad por parte de lo que es la justicia hoy, que por ahí fue perdiendo un poquito de credibilidad, Irina? Y un poquito mucho. Un poquito Digo, mucho, ¿no? la Sí. verdad es que me parece que es posible, pero que es un proceso muy a largo plazo. Sí. Y tiene que haber un poder político muy decidido a no transar más con las mezquindades, además corporativas, ¿no?, que tiene el Poder Judicial. Y otro tema con el que, digamos, se las tiene que ver por esta cuestión, que son los servicios de inteligencia, que fue Sí. el principal obstáculo que tuvo Gustavo Vélez cuando quiso hacer una reforma, ¿no? Va a ser difícil, pero no es imposible, digamos. Parece que requiere mucha determinación. Ojalá que llegue en algún momento. Nos quedan un montón de cosas en el tintero. Próximamente hablaremos de nuevo con Irina Hauser, periodista de Página 12. Habla en La Inmensa Minoría en Radio con Vos. Está en Minuto ONU en C5N de 20 a 22 horas. Siempre la vemos por acá. Madre cantante, autora de Los Supremos y Rebelión de la Corte, en la Corte. Te agradecemos un montón por la comunicación, Irina. Te mandamos un abrazo. Un placer, gracias.